y le damos una bienvenida a los maestros de la región noroccidental y a todos los maestros y maestras de los campos de la Unión Mexicana del Norte. El tema que vamos a tratar en este momento es de ideas para incentivar el estudio de la lección. Ok, maestros, ¿estamos listos? Dejo con ustedes al profesor Adolfo Montalvo. Hola amigos, nuevamente me da mucho gusto saludarlos. Seguramente estamos disfrutando y aprendiendo de estos videos instruccionales que con todo gusto compartimos con ustedes por este medio electrónico. En esta oportunidad vamos a reflexionar un poquito acerca de cómo promover el estudio de la guía de escuela sabática entre los miembros de la clase. Todos debemos recordar esa cancioncita rutinaria que nos presentan siempre los directores de escuela sabática. Hermanos, les invitamos muy cordialmente a que estudien para que nuestro blanco de estudio se incremente y no nos veamos en estas condiciones de informar un estudio del 50%. Sí recuerdan, sí les suena conocida esta frase seguramente. ¿Cómo promover el estudio de la Biblia, de la lección de escuela sabática, entre los miembros de la clase? Pero antes de decirles cómo promoverlo, creo que vale la pena reflexionar por qué tanta insistencia en estudiar la escuela sabática. ¿Por qué invertir tiempo y levantarte temprano y luego llegar el sábado en la mañana e informar tus 7 o en algunos casos hay gente talentosa que estudia 15 días? Y estar presionado por el maestro de escuela sabática de por favor estudien. ¿Por qué tanta presión? Hermanos, si somos sensatos, debemos de tener en cuenta que la lucha espiritual ocurre a nivel mental. Si educamos la voluntad, si sublimamos nuestras emociones, si usamos correctamente nuestra imaginación, tendremos éxito en la batalla espiritual. Y la única forma de hacerlo es introduciendo buenos pensamientos a nuestra mente. Y la única forma de meter buenos pensamientos a la mente, pues es leyendo. Y obviamente hay que seleccionar lo que leemos. Así que si procuramos estudiar metódicamente la Biblia, estaremos sanos mentalmente y estaremos resistentes ante los embates del enemigo. Por supuesto, este es un factor central. Hay muchos otros factores, como por ejemplo el ambiente, las amistades, pero bueno, la prioridad, dice el libro El Camino a Cristo, es conságrate a Dios todas las mañanas y haz de esto tu primer trabajo. Por eso es importante que el director de escuela sabática no deje de decirnos, por favor estudien. Es importante que el maestro de escuela sabática siempre nos recuerde que debemos estudiar. Bien, espero que haya quedado claro que vale la pena estudiar. Ahora sí, ¿cómo tú como maestro de escuela sabática puedes promover el estudio? La primera estrategia que te sugiero es hacer unas hojas de trabajo sencillitas de 5 a 10 ítems o reactivos, le llamamos los maestros, o pequeños ejercicios, un listado de 10 ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios? Mira, número 1, puedes tomar los versículos de la lección, escribirlos en tu computadora, en el procesador Word de Office, haces un documento y pones los versículos y luego a los versículos les quitas algunas palabras y pones una raya para que sobre esa línea donde desapareció esa palabra el alumno escriba. Sí, ya sé que eso demanda un poquito más de tiempo. Bueno, sería un pequeño favor que te pediría como maestro de escuela sabática que finalmente va a redundar en que seas más exitoso en la promoción del estudio entre los miembros de la clase. Entonces, sí tienes que revisar un poquito la lección de la siguiente semana, hacer esa hoja de trabajo, sacarle copias y el sábado que te toca el repaso, tú llevas tu hoja de trabajo, a las 10 de la mañana se las entregas y esos ejercicios son de la lección que viene para la siguiente semana. Esa es una estrategia. La hoja de trabajo donde pones los versículos con preguntas que les faltan. Te recomiendo también que no le pongas el texto, la cita bíblica en lugar del texto sí debe de estar.
la cita bíblica, ni el capítulo, ni el versículo, ni el libro, para que el alumno busque, lo forces a revisar la guía de estudio. En esa misma línea de las hojas de trabajo también puedes hacer, en lugar de textos bíblicos, párrafos de la guía. Tal como está el párrafo, lo transcribes a tu documento de Word, le quitas palabras y le pides al alumno entonces que busque esas palabras y que las escriba. Otra hoja de trabajo incluye una lista de declaraciones de falso y verdadero. Por ejemplo, para el momento en que estoy grabando este video, se acaba de tratar el tema, en la guía de estudio, el tema de vivir como Cristo. Y en toda la lección el énfasis fue el amor. Entonces, en una hoja de trabajo donde estamos hablando de falso y verdadero, podríamos preguntar, ¿la lección de esta semana habla acerca de que Jonás fue tragado por un gran pez? Y entonces el alumno, si estudió, obviamente si estudió, va a decir que no es así, para este tema que estoy mencionando, ¿verdad? Y lo mismo para el tema correspondiente ahí en la clase. Así que haces una lista de falsos y verdaderos, lees la declaración y los alumnos te van diciendo correcto, incorrecto, falso, verdadero. Bien, y también puedes llevar un solo caso que tenga que ver con la lección de la semana para que ellos se lo lleven de tarea. Por ejemplo, en esta lección de vivir como Cristo, donde hay que tener esa cualidad central del carácter del Señor Jesús, que es el amor, podríamos preguntar, ¿cómo tener amor por el prójimo, servir al prójimo sin desatender las necesidades económicas de mi familia, mis necesidades personales, mis proyecciones como familia? O al revés, ¿cómo evitar afanarme por mis preocupaciones personales y las de mi familia y olvidarme de las de mi prójimo? Y entonces eso lo plasmas en una hoja de trabajo, se las entregas y les pides que traigan sus respuestas con base a lo que estudian la semana. Es un pequeño esfuerzo adicional que se te pide como maestro de escuela sabática, pero la verdad, si te concentras el domingo en la mañana, en una hora, hora y media, tienes lista tu hoja de trabajo, ese mismo día la puedes fotocopiar y la tienes lista para el sábado a la hora del repaso a las 10 de la mañana. Bueno, esta fue una idea de cómo impulsar el estudio entre los maestros, entre los miembros de la clase. Una segunda idea es en la reunión de grupo pequeño. A veces andamos afanados porque recibimos unos guías que tienen temas que no calzan con nuestra realidad. El maestro se estresa porque tiene que memorizar ese tema, tiene que leerlo. Podrían enfocarse en el estudio de la lección de escuela sabática. Por supuesto, ya sé que en la reunión de grupo pequeño el tiempo se pasa rapidísimo. Tienes que ser muy estratégico, tú tienes que hacer una revisión previa de la lección, de modo que llegues con preguntas puntuales, con actividades precisas, para que rinda bien esta promoción del estudio en el grupo pequeño. Otra estrategia más es la de asignar entre los miembros de la clase una sección del tema de la semana. Esta opción la han utilizado muchos maestros. Terminó el repaso y ya viene la lección de la próxima semana. Antes de concluir el repaso, el maestro le dice: hermano Humberto, a usted por favor le encargo que estudie la parte del domingo. Hermana Rocío, le encargo que por favor usted estudie la parte del lunes. Esa es otra forma de incentivar el estudio entre los miembros de la clase. Finalmente, no hay como visitar al miembro en su casa, al miembro de la clase. Se sienta uno con él. A lo mejor su problema es que, como me ocurrió a mí en algún momento cuando yo fui maestro de escuela sabática más joven, había una hermana que no sabía leer y yo no lo sabía. Así que yo a ella la veía apática, un poquito nerviosa, sí escuchaba mis explicaciones con mucho interés, pero ella no respondía. Entonces a mí eso me causó inquietud. Cuando fui a visitarla en su casa descubrí que la hermana no sabía leer y entonces empecé a pensar alguna serie de estrategias para ayudarla en esta necesidad particular. Ve a la casa del miembro de tu clase, a la casa de tu alumno y asesóralo, conoce de viva voz y personalmente su necesidad. Recapitulando entonces, al menos hay 4 estrategias para promover efectivamente el estudio de la guía del tema de la semana entre los miembros de tu clase. Número 1, las hojas de trabajo. Número 2, en la reunión de grupo pequeño. Número 3, asigna una sección de la guía o del tema de la semana a los miembros de tu clase.
Y 4, visítalos en su casa. Estas son 4 entre muchas otras recomendaciones que podríamos hacer para promover más efectivamente el estudio de la guía de estudio del tema de la semana entre los alumnos que forman parte de tu clase. Dios te bendiga y esperamos que sea de mucha utilidad esta recomendación.